21. La risa perdida. En un pintoresco claro del bosque, junto a una hoguera crepitante, Naya estaba sentada rodeada de sus alumnos. Respondía a sus preguntas y les explicaba el conocimiento. Uno de ellos, un robusto anciano al que todos llamaban Andreich, le preguntó: «Dime por qué fui feliz en mi infancia, y todos mis amigos y conocidos dicen que fueron felices en su juventud. Ahora parece que lo tengo todo: una casa, un coche y una familia. Tengo buenos ingresos, pero el estado de dicha me abandonó». «Ese es el problema de todas las personas», contestó Naya con una sonrisa transparente. «La cuestión es que un niño, a diferencia de los adultos, sigue siendo libre. Muestra su individualidad, pero a medida que crece, los adultos le imponen un patrón de conducta generalmente aceptado y le obligan a seguirlo, con amenazas y persuasión para que cumpla los deseos de los adultos. Con frecuencia, el propio niño busca parecer un adulto y copia este patrón de sus padres y de la gente que le rodea. Poco a poco se pierde a sí mismo y su individualidad. Se convierte en un robot muerto, sin rostro, pero como todos los demás. Sin embargo, Dios lo creó único. Dios no hace personas idénticas. Crea individualidades brillantes que la sociedad no necesita. Necesita soldados, todos con el mismo uniforme, que sigan mecánicamente las órdenes de sus superiores y marchen al paso hacia la próxima masacre. Necesita mano de obra tonta que trabaje duro y cumpla sus tareas. Pero no todas las personas aceptan estos patrones tan fácilmente, observó Ruslan. Hay diferentes subculturas juveniles: hippies, punks, emos y góticos que protestan y van contra el patrón de una sociedad enferma. «Sí, tienes razón, Ruslan», reconoció Naya. «Cuando la mente de un niño se empieza a formar, ve toda la fealdad de la sociedad, sus mentiras, su falsedad, mecanismos y su falta de vida. De una u otra forma, empieza a resistirse al patrón que le imponen, pero su resistencia es espontánea, no la planea, y a veces no puede siquiera externarla. Simplemente siente que no puede y no quiere vivir como los demás. Pero la sociedad sigue presionando por todos lados y consigue sus oscuros propósitos. Muchos adolescentes se vuelven complacientes y se convierten en una masa gris, sujeta al patrón. Pero hay movimientos espirituales», objetó Arthur, «en los que las personas luchan contra el patrón y desarrollan una visión real de sí mismas y del mundo». «Sí, Arthur», volvió a coincidir Naya. «Existen tales movimientos que los partidarios del sistema llaman sectas y combaten activamente contra ellas. Por supuesto, no todos los movimientos espirituales enseñan la visión real. Hace tiempo que la mayoría se olvidó de ella y enseñan su propia tradición, es decir, un patrón ligeramente distinto del que se acepta generalmente». «Pero, ¿qué hacer para liberarse del patrón?», preguntó Alice. «En primer lugar, es necesario estudiarlo, es decir, llevar un registro de nuestros patrones de pensamiento, reacciones estereotipadas, opiniones públicas, hábitos y emociones condicionadas. Por ejemplo, si somos elogiados, hay dicha, y si nos regañan, nos ofendemos. Y es mejor observarse a uno mismo cuando lo hace todo un grupo, porque desde fuera se puede ver más claramente con qué nos identificamos y qué nos perjudica. Es posible señalarse unos a otros estos mecanismos integrados por la educación y que son ajenos al alma humana». «¿Qué debo hacer si los veo?», Andreich preguntó. «Deberíamos intentar separarnos de ello, ver desde afuera, rastrear cómo esta enfermedad ha penetrado en nosotros, a través de quién y a través de qué. Y aún mejor, debemos exagerar hasta el ridículo, divertirnos y hacer chistes de nosotros mismos porque la risa es la mejor manera de desidentificarse. Siempre es difícil separarse del mal si lo tomamos en serio. Entonces la individualidad empieza a despertar debajo de la basura y los escombros del patrón. Luego regresan a uno la felicidad y la dicha de vivir que se perdieron en la juventud. El sentimiento de importancia, el orgullo, la arrogancia, la autocompasión, el autodesprecio y la depresión son muletas, soportes en los que se basan los patrones y los estereotipos de la sociedad que ayudan a la élite gobernante a mantener a todos en las garras de las fuerzas oscuras,
a beber de nosotros emociones negativas y sufrimiento. Imaginemos que a una persona sana la obligan a andar con muletas, diciendo que está de moda, que es prestigioso y que todo el mundo lo hace, y la persona aprende a andar con muletas, pero al mismo tiempo se le atrofian las piernas, y no puede empezar a mover las piernas por su cuenta enseguida, sino que debe aprenderlo todo de nuevo. Eso no es fácil, lleva tiempo. Otra plaga es el sentimiento de culpa que se nos inculca deliberadamente al calificar de pecado ciertas manifestaciones naturales de la esencia. Si nos enseñaran que tocarse la punta de la nariz es pecado, tendríamos miedo de tocarla, nos avergonzaríamos de ese deseo y nos sentiríamos culpables. Muchas manifestaciones humanas inofensivas, como el estar desnudos, se etiquetan como pecado. Un niño pequeño quiere andar sin ropa, le molesta, pero se le inculca la culpa y se empieza a avergonzar de su cuerpo, aunque en muchas tribus salvajes la gente anda desnuda sin causar problemas a nadie. ¿Pero no me llevarán al hospital psiquiátrico? Andreich estaba preocupado, después de escuchar atentamente las explicaciones de su tutora. Si, por ejemplo, hago lo que quiero y dejo de seguir las pautas, aunque no haga daño a nadie. La tutora asintió, reconociendo la veracidad de la suposición del alumno. Es muy posible que te internen, confirmó. Los hospitales psiquiátricos son una de las formas de obligar a la gente a seguir patrones. Pero entonces, ¿qué hacemos? Andreich miró a Naya sin comprender. ¿Resulta que una persona, aunque quiera, no puede abandonar los patrones? Hay 3 formas de librarse de los programas y patrones maliciosos de la sociedad. La primera es el suicidio. Los representantes de la subcultura emo hablaron mucho de ello en algún momento. La segunda manera es hacerse ermitaño, porque incluso en un monasterio los sacerdotes imponen sus patrones a la gente. Y la tercera manera es hacerse alumno de Sampo, es decir, actor y al mismo tiempo espectador de nuestra propia vida. El alumno de Sampo conoce perfectamente el patrón en sí mismo y en los demás, pero en aras de las apariencias puede jugar el papel correcto para ser adecuado en cualquier circunstancia. Al mismo tiempo sabe que se trata de un juego y permanece en todo momento como espectador del mismo. Incluso se convierte en un maestro del juego y puede manifestarse en cualquier circunstancia, según sea necesario, para crear la opinión correcta sobre sí mismo y lograr sus objetivos más rápidamente. Así, una persona se libera de los patrones y al mismo tiempo reproduce con maestría cualquier patrón necesario. Puede personificar a un vagabundo y a un ministro, a un sacerdote y a un bandido, a un policía y a un tonto en un antro. Para ello practica el sansteatro, donde aprende a meterse en cualquier papel, no solo exteriormente, sino también energéticamente. Por ejemplo, si interpreta a Cristo, busca ajustarse al estado interior de Cristo, para permanecer en el amor y la gracia y difundir las enseñanzas. ¿No podríamos aprender los métodos de Sampo?, preguntó Ruslan con entusiasmo. Sí, vamos a aprender este sistema, confirmó Naya, y miró alrededor con una sonrisa misteriosa. Y ahora mismo vamos a empezar a actuar en el Sansteatro. Empecemos por ti, Andreich. Ponte a 4 patas y camina en círculos con cara de completo bobo. El hombre estaba un poco confundido por la sorpresa. ¿Yo? ¿Cómo? Con asombro extendió las manos. ¿Cómo puedo hacer eso? Al ver la confusión del alumno, Naya le envió una sonrisa tranquilizadora. Lo principal es empezar. Solo hazlo, dijo suavemente. Andreich se puso a 4 patas inseguro y, mirando a todos con vergüenza, empezó a hacer caras raras. Todos los presentes se rieron a carcajadas. Parecía tan ridículo. Un hombre tan fuerte, y de repente se comportaba como un tonto o un niño pequeño. ¡Alto!, ordenó Naya, interrumpiendo la práctica. Andreich, observa tus reacciones y siente cómo te limita el patrón. Dime qué te lo impide. El hombre se quedó pensativo. Bueno, un sentido de importancia, dijo después de una pausa. Soy un director y comportarme así no corresponde a mi estatus. Y también hay miedo a ser juzgado porque no puedo ser percibido como un tonto. ¿Y si no me hacen caso? ¿Y si mis compañeros me dan la espalda? Bien, buena autoobservación, asintió Naya con aprobación. Ahora, exagera la importancia y el miedo y ríete de ellos.
Andreich se levantó y, golpeándose el pecho con el puño, dijo con hilaridad: «Soy importante, muy importante. Todo el mundo debería saber lo importante que soy». Parecía muy irónico, y los alumnos no pudieron contener la risa. El propio Andreich también se echó a reír ante lo ridículo de su afirmación. «Y ahora, el miedo», dijo Naya. Andreich se encogió y, mirando a todos, gritó con horror en sus ojos: «Oh, tengo miedo, no me juzguen». Y de nuevo, los alumnos se rieron de buena gana, y con ellos el propio Andreich. «Bien, ahora sientes la separación del patrón», comentó Naya. «Y está claro que has identificado y considerado plenamente tu papel en la empresa». Después de la práctica, los ojos de Andreich brillaban de sincera dicha. «Sí, en cierto modo fue más fácil», admitió el hombre. «Estaba tan apegado al papel de director que ni siquiera veía que no era yo». «Bien», sonrió la tutora. «Ahora ponte a cuatro patas otra vez y haz el tonto», dijo Naya. Andreich volvió a ponerse de rodillas, apoyó las palmas de las manos en el suelo y se arrastró por el pasto que rodeaba la hoguera. Ya no estaba avergonzado como al principio, no miró a nadie y empezó a hacerse el tonto. La gente que le rodeaba incluso tuvo la impresión de que realmente había perdido la cabeza. «Bien, muy bien», dijo Naya, observando el Sanz Teatro de Andreich. «Ahora Arthur actúa como un vagabundo borracho y habla groseramente de Alice». «¿Yo?». Arthur estaba a su vez confuso. No esperaba semejante tarea. «No puedo». «¿Por qué no?», preguntó Naya. «La amo y estoy acostumbrado a comportarme con galantería». «Bueno, no está mal que lo veas, pero estamos jugando a un juego y tienes una tarea en este juego». Arthur empezó torpemente a actuar como un vago, dudando en comportarse groseramente con Alice. «Para», le interrumpió su tutora. «¿Con qué te sientes identificado? ¿Qué te impide jugar?». «Bueno, el hecho de que debo comportarme bien». Arthur empezó a reflexionar. «De lo contrario, ¿qué tal si Alice deja de amarme? Pues exagera esas cualidades». Arthur sacó pecho y empezó a caminar como un pavo real, admirándose. «Me porto tan bien que le gustaré a Alice», chilló con voz tonta, y luego se rió a carcajadas con todos. «Oh, Alice me dejará. Tengo miedo, ¿qué hago?». Temeroso, corrió de un lado a otro, exagerando su propio miedo. «¿Y bien? ¿Fue más fácil?», preguntó Naya. «Sí, ni siquiera podía pensar que era solo un papel. No podía separarme de él», asombrado exclamó. «Ahora haz de vago». Ya con más soltura y seguridad, Arthur se metió en el papel. Empezó a caminar tambaleándose, escupió al suelo, se sonó la nariz y maldijo a Alicia. Todo parecía bastante natural, aunque había cierta falta de cohesión. «Bien, es un buen comienzo», asintió Naya con aprobación. «Anda, dale un abrazo. Ustedes se aman y eso es bueno. Pero aún necesitan ver todo lo que pasa dentro, todos los procesos, miedos, identificaciones. Ahora, Alice, es tu turno. Juega con Ruslan, como si te ofrecieras a él». Alice miró vacilante a Arthur y luego desvió la mirada hacia Ruslan. Era obvio que no estaba preparada para semejante juego. «Alto», ordenó Naya. «¿Qué te detiene?». «Estoy pensando en cómo va a reaccionar Arthur», dijo ella. «Por si se siente lastimado o se pone celoso y empieza a pelear». «Exagéralo». Alice mostró su miedo. «Oh, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a decir?», susurró la muchacha, rodeándose la cabeza con los brazos. «Si yo soy tan fiel y buena, y él no lo va a entender y va a juzgar». «¡Qué horror!». Se sintió aliviada y todos rieron. «Ahora juega», dijo Naya. Alice empezó a mostrarse muy amable y coqueta con Ruslan. Se arregló el pelo, le hizo guiños y subió su minifalda. «No está mal», la elogió Naya, «pero sigue siendo obvio que lo haces formalmente. Añade sentimientos sinceros y energía sexual». «Pero me resulta difícil», admitió Alice. «Los sentimientos me poseen por completo. No puedo llamarlos, mucho menos la energía sexual». «Sí, ahora te ves realmente. Eso ya es bueno», comentó la tutora. «Ahora te daré una muleta. Pero espero que aprendas a controlarte a un nivel profundo, y la próxima vez lo harás sin ella».
Haz como si Ruslan fuera Arthur y muéstrate atractiva ante él. Sí, eso me facilita las cosas, dijo Alice, y se mostró brillante y congruente con Ruslan. Coqueteó con él de tal manera que la gente aplaudió. Ruslan se sonrojó y se encogió ante tanta franqueza cuando Alice presionó su cuerpo contra él. «Alto», ordenó Naya. «Ruslan, ¿con qué te identificas ahora? ¿Qué te está controlando?» Pensé, es la mujer de mi amigo, y no es bueno que tengamos esta relación. Ahora exagéralo. Lo siento, Arthur, gimoteó Ruslan. Casi me acuesto con tu mujer. Todos rieron alegremente, incluido Ruslan, que vio sus propios miedos desde un ángulo diferente. ¿Se sienten más libres ahora?, preguntó Naya con una sonrisa, dirigiéndose a todos los participantes del Sans Teatro. Los alumnos asintieron felices, y hubo vítores que expresaban sus emociones positivas. La gente sentía ligereza, una sensación de felicidad por haberse liberado de la pesada carga. Era como si hubieran estado cargando con un saco de piedras sobre los hombros durante muchos años, encorvados, y ahora se lo hubieran quitado de encima y hubieran enderezado los hombros. Les llevará mucho tiempo trabajar sus repertorios de papeles mecánicos, antes de liberarse de la esclavitud del patrón, explicó Naya. Se los inculcaron con la leche materna, y no es fácil deshacerse de él por completo. Miró a los alumnos y empezó a recitar un poema acorde con el tema de la clase. ¿Cómo separar la mentira de uno mismo, cuando se convirtió en ti, cuando toda la vida sigue en una curva que no se entiende? Cuando respiras, cuando exhalas, cuando crees que estás haciendo algo, tomas conciencia de repente. Te das cuenta de repente te gobierna sin cuidado. ¿Cómo separar la mentira de ti? Cuando se convirtió en ti. Cuando toda la vida sigue en una curva que no se entiende. Desde la infancia, desde el vientre. Llegó, deformando el espacio, guardando todos los cambios de la vida. En ti, fidelidad y constancia. ¿Cómo que no he vivido mi propia vida todos estos años?, dijo Andreich, aturdido por la comprensión que le vino. Mi personalidad falsa la vivía en mi lugar y actuaba según patrones ya hechos, y por eso perdí mi felicidad. Pero, ¿cómo puedo verlo? ¿Cómo puedo llegar a ser yo mismo? En la voz del hombre destellaron un sincero pesar y dolor por tanto tiempo perdido, se perdió en alborotos sin sentido. Esa es la verdadera meta, explicó Naya con una cálida sonrisa. Muchas personas se adentran en el bosque, el desierto o una cueva, para atrofiar su patrón y reconocerse a sí mismas. Entre esas personas están Buda, Cristo y Moisés. A fin de cuentas, la liberación del patrón es el nirvana, el reino de Dios, la iluminación. No en vano Cristo dijo, no entrarán en el reino de los cielos si no son como niños. Deben nacer de nuevo. Entonces, para encontrarte a ti mismo, debes convertirte en un ermitaño. ¿Abandonar por completo la vida social?, preguntó Andreich dubitativo, mirando atentamente a su tutora. No, no es necesario, negó con la cabeza. Aquí puedes liberarte de los patrones sin abandonar tu vida ordinaria. Por eso tenemos nuestras conferencias, seminarios y clases prácticas. En nuestros grupos puedes librarte de los patrones, incluso más rápido que en la ermita. Pero lo negativo de un patrón es que tiene muchas funciones, divide a la persona en partes, no le permite estar unida, y por tanto, la debilita. ¿Cómo es eso?, preguntó Arthur sin comprender. Bueno, contestó Naya, tienes el papel de marido que interpretas cuando estás con Alice, el del hijo, que interpretas con tus padres, el del universitario, amigo de Ruslan, víctima de enemigos y rival, entre muchos más papeles diferentes. Y hay un papel que aparece aquí en nuestro grupo y quiere desarrollarse espiritualmente. Pero cuando tus padres vienen aquí, por ejemplo, puedes cambiar al papel de hijo y olvidar por completo que vuelves a estar bajo el poder del patrón. Y te identificas con el papel del hijo hasta que viene Ruslan y te recuerda que debemos observarnos para liberarnos de la influencia de los patrones. Y entonces recuerdas tu decisión y comienzas a observar el papel del hijo. Y una vez que lo observas desde fuera, te liberas de él.
Para eso sirve un grupo, para que las personas se ayuden mutuamente a aprender de sí mismas y luchar contra el patrón. Es aún más divertido cuando una persona se sienta sola y recuerda, digamos, a su enemigo y entra en el papel de víctima u oponente, y empieza a hablar mentalmente con su enemigo. A veces incluso lo hace en voz alta y gesticulando, completamente bajo el poder de la imaginación. Incluso olvida que en realidad está sola. Así que lo primero en el Sans Teatro es hacer un repertorio de tus papeles y empezar a estudiarlos. Y después, no dejarse llevar por ellos, sino dar un paso atrás e intentar controlarlos. Es especialmente importante controlar los papeles que implican emociones negativas. Son los peores, porque nos destrozan la vida y provocan enfermedades mentales y físicas. ¿De dónde vienen estos papeles?, preguntó Alice. Aparecieron como resultado de la adaptación a un determinado entorno social. La escuela, la familia, el trabajo y los amigos. Por supuesto, una persona debe desempeñar un papel adecuado al entorno, pero al mismo tiempo, debe recordar que es solo un juego. Debe observarse a sí misma y sus reacciones, estudiarse. Y el grupo debe ayudar en esto, para recordar cuando una persona olvida. ¿Ya oíste?, dijo Ruslan bruscamente, volviéndose hacia Arthur. Ahora voy a despertarte. Prepárate. Ya no te relajarás como antes. Sí, pero tú no estás mejor, replicó Arthur. Duermes y no te acuerdas de ti mismo. Tampoco te dejaré vivir en paz. Un momento, interrumpió Naya. Hay que tratarlo con compasión, intentando ayudar, y una persona debe estar agradecida por esa ayuda. De lo contrario, el resultado solo serán excusas, mentiras y el deseo de ocultarse de los demás para preservar al tirano. Sus papeles. Esto requiere comprensión y determinación para trabajar seriamente por la propia liberación. Todos hemos sido moldeados por la coincidencia de las circunstancias y los deseos de los demás. Y ahora, si queremos felicidad, dicha y libertad, tenemos que darnos cuenta de ello. Debemos valorar al grupo, en donde es posible liberarse de todo lo ajeno, lo superfluo, lo que nos hace sufrir y vivir la vida de otros. Cuando hagas un repertorio de tus papeles, vamos a representar aquí las escenas propias de estos papeles. Por ejemplo, cómo interactúas con los profesores, los jefes y los amigos, para que puedas ver mejor todo este mecanismo y aprender a manejarlo. En el trabajo, cuando interactúo con mis superiores, parezco un conejo frente a una boa constrictor, admitió Alice. Me siento paralizada. No puedo demostrar plenamente mis cualidades profesionales. Muy bien, vamos a intentar solucionarlo, sugirió Naya. Imagina que Andreich es tu jefe y empieza a mostrarte libre. Habla con valentía sobre tus propuestas y lo que crees que tienes que cambiar para trabajar mejor. Alisa lo intentó, pero incluso en la situación de juego sintió su rigidez, su inseguridad, su timidez ante su jefe, que estaba fijado en el correspondiente patrón de comportamiento. Ahora exagera tu rigidez, dijo Naya. Alice se encogió y empezó a repetir. Oh, tengo miedo, tengo miedo. Si digo algo mal, el jefe me va a regañar, me va a condenar, dirá que soy tonta. Oh, qué miedo me da. La exageración de Alice fue muy divertida, lo que provocó otra oleada de risas entre los alumnos, y la propia chica tampoco pudo aguantarlo, y se echó a reír al ver lo absurdo de sus miedos. Ya ves, es gracioso, comentó Naya con una sonrisa. Ahora enfádate con tu rigidez y di bruscamente, no dejaré que te metas más conmigo. Imagina tu rigidez en forma de imagen, como si la tuvieras delante de ti, y golpéala tan fuerte como puedas. Alice pensó por un momento, y luego empezó a golpear ferozmente al espacio, como si su rigidez estuviera parada frente a ella y le impidiera manifestarse normalmente. Eso está bien, comentó Naya sobre las acciones de Alice. Ahora vuelve a intentarlo. Y tú, Andreich, que tu ánimo sea estricto, juzga y discrepa. En un estado de lucha más activo, Alice empezó a interactuar con Andreich y consiguió no rendirse cuando éste la reprendió. Mostró entereza, determinación y logró resistir el duro desaire de su superior. Excelente, asintió Naya con aprobación.
Ahora añade un poco de encanto y feminidad para que no seas tan rígida. Sé astuta, pregunta y muestra simpatía, si es apropiado. Comenzaron a interactuar de nuevo, y ahora Alice era más armoniosa. No presionaba frontalmente, sino que mostraba su suavidad y flexibilidad inherentes, al tiempo que seguía expresando su opinión abiertamente, y finalmente consiguió convencer al jefe de que su propuesta ayudaría a mejorar el trabajo. Apreciaría a una empleada así, dijo Andrich al final. Bueno, ya ves, resumió Naya, así es como se pueden ajustar todos los papeles y todas las relaciones para que aporten éxito y beneficio. En este caso, la persona se convierte en dueña de sí misma, ya no se rige por complejos, fobias y estereotipos, sino que construye su vida de forma creativa. En estos tiempos extremos, cuando el destino de todo el planeta está en juego, es muy importante que el conocimiento de los ángeles y los espíritus luminosos se difunda lo más rápidamente posible por todo el mundo y llegue a miles de personas. De esta manera podemos cambiar el futuro de toda la humanidad y por ello nos dirigimos a ti, amada alma de luz. Difunde el conocimiento de nuestros sabios libros y películas. Comparte enlaces a vídeos y dibujos animados, todos disponibles y gratuitos. Invite a las mujeres a prácticas individuales y seminarios presenciales y en línea. Así, el gran espíritu de luz te ayudará a ti y a tu familia. Dirigirá una enorme cantidad de energía para cumplir todos tus deseos. Los espíritus luminosos y los ángeles te ayudarán a ti y a tus seres queridos en toda situación. Un hilo de luz y amor sale de tu corazón y llega a los corazones de las mujeres sedientas. Así comienza la creación de la bondad y la difusión del conocimiento iluminado en todo el mundo. Sé parte de la misión de luz. Ayuda a la gente y Dios te ayudará.